Bien, estamos en el ejercicio 3.2 y vamos a continuar hablando de otro tipo de datos, que es el tipo de datos lógico booleano. Bien, como ya venimos comentando en el curso, el tipo booleano me permite almacenar dos valores lógicos, que son el true, verdadero, y el false o falso. Como veis aquí en el siguiente ejemplo, vamos a crear una asignación múltiple donde tenemos dos variables x e y, y ambas las vamos a inicializar al valor lógico true, como podemos ver utilizando la función print, ¿de acuerdo? Estos serían los valores de x y de y. Bien, por supuesto que también podríamos utilizar la función type, ¿de acuerdo? Por ejemplo, type de x, si vuelvo a ejecutar, ¿de acuerdo? Pues veis aquí, me diría que x es un objeto, una variable de clase bool, es decir, una variable de tipo lógico. Por supuesto, también podemos obtener un valor booleano, como ya sabéis, de evaluar una expresión lógica. Mirar aquí esta comparación, 5 mayor que 3, si la intentamos mostrar por pantalla, ¿qué es lo que se va a mostrar? No nos va a mostrar 5 mayor que 3, ¿de acuerdo? Ojo, no confundir, ¿de acuerdo? No es lo mismo esto que esto. Esto nos mostraría en pantalla la cadena 5 mayor que 3, pero esto, ¿de acuerdo? Es una expresión, ¿de acuerdo? Estamos comparando 5 con 3, entonces como en este caso 5 es mayor que 3, me devolvería un valor lógico. Como podéis ver aquí, lo que se mostraría en pantalla es el valor lógico true. Bien, como no podía ser de otra manera, podemos convertir un elemento, de acuerdo, a booleano utilizando la función bool. Vamos a ver aquí en los siguientes ejemplos, de acuerdo. Si yo muestro por pantalla bool y no le paso ningún parámetro, de acuerdo, me va a mostrar falso. Si a bool le paso el valor known, de acuerdo, me va a mostrar también falso. Si a bool le paso el valor falso, pues me muestra evidentemente falso. Bien, pero ahora vamos a ver qué pasa si le pasamos otros tipos de datos. Por ejemplo, si a bool le pasamos un entero, por ejemplo el entero 0, ya os dije que 0 equivalía a falso, lo mismo que 0.0 también equivale a falso, o por ejemplo si le pasamos un número imaginario, por ejemplo 0j, pues también equivaldría a falso. Bien, en la siguiente instrucción podemos ver que si a bool le pasamos secuencias vacías, por ejemplo una tupla vacía, una cadena vacía, una lista vacía, un diccionario vacío, también siempre nos devuelve false. Bien, en la siguiente instrucción le pasamos un valor entero, el valor entero 10, y me devuelve true. Ya os dije que todo lo que no fuera 0 o vacío iba a ser true. De igual manera le pasamos un entero negativo, también me devuelve true. Si le pasamos una cadena de caracteres, también me devuelve true. Y por supuesto si le pasamos un valor decimal, pues idem, me devuelve true. Así que siempre la función bool va a devolver falso cuando le pasemos por supuesto, un valor falso, el valor known, estructuras vacías o el valor 0. Bien, matemáticamente en realidad el conjunto de los números booleanos es un subconjunto de los números enteros. Por eso Python hace que la clase bool sea una subclase de la clase int. ¿De acuerdo? Cuando veamos clases ya hablaremos de clases, subclases y demás. Esto quiere decir que la clase bool tendrá propiedades y métodos típicos de la clase int. Bien, en la siguiente instrucción vamos a utilizar la función isInstance para ver si una variable, si un objeto pertenece a una determinada clase, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso muestra que efectivamente el valor lógico true pertenece a la clase int, me devuelve verdadero. También podemos utilizar la función isUbClass para ver si lo que sería una clase, ¿de acuerdo?, es o pertenece, es hija de otra clase. Por ejemplo, aquí vamos a demostrar que la clase bool es hija, es decir, hereda de la clase int. Entonces, esta función me devuelve true, es decir, efectivamente la clase bool hereda de la clase int. Si en lugar de bool hubiéramos puesto float y volvemos a ejecutar, ¿veis? Aquí me devuelve un false, es decir, los números reales no serían un subconjunto de los números enteros. Bien, el siguiente tipo de datos que vamos a ver serían las cadenas de caracteres o strings. Ya sabemos que un string es un tipo de datos y además decimos que es un tipo de datos inmutable. Luego explicaremos bien lo que es esto de la mutabilidad, pero os diré que significa
que almacena una secuencia de caracteres, ¿de acuerdo? Y que después no vamos a poder cambiarla en tiempo de ejecución. ¿Cómo se crea una cadena? Pues ya sabéis que utilizando o las comillas dobles o las comillas simples. Y además diremos que las cadenas no tienen límite de tamaño, ¿de acuerdo? Es decir, puede estar vacía o puede tener un número casi infinito de caracteres, ¿de acuerdo? Evidentemente dependiendo de las características del computador, pero no está limitada, ¿de acuerdo? No está limitada en tamaño como podría ocurrir con los números reales. A continuación, unos ejemplos de uso. Vamos a crear e inicializar variables de tipo cadena, como veis aquí S1 y S2, a las que le asignamos pues manualmente estas cadenas. Si mostramos el valor de S1 y S2, así como el tipo de S1 y S2, pues aquí tenéis la salida, y ambas variables son de la clase string str. Como veis en el siguiente ejemplo, si yo descomento esta línea e intento compilar, me da un error, me dice que la sintaxis es inválida. ¿Por qué? Porque yo aquí, de acuerdo, tengo dentro de esta cadena, yo quiero resaltar lo que sería la palabra administrador. Entonces quisiera que volviera a tener comillas. Bueno, pues puesto así da un error, no lo podemos hacer así, ¿de acuerdo? Entonces, si por lo que sea necesitamos que en nuestra frase haya unas comillas, bien, lo que tenemos que hacer es o utilizamos para la cadena las comillas simples y dentro ponemos las comillas dobles, o empezamos la cadena con comillas dobles y dentro utilizamos las simples. Ahora sí, si mostramos el valor de la cadena S3, aquí la tenemos, ¿veis? Vamos a entrar en la pestaña y entre comillas administrador. Esta es la forma de que el intérprete de Python entienda que estas comillas no pertenecen a la cadena, sino que queremos mostrar el carácter comillas. Bien, también podemos incluir caracteres especiales dentro de una cadena, ¿de acuerdo? Utilizando lo que sería la contrabarra. Si recordáis, cuando hacíamos el salto manual de línea, el barra n, ¿de acuerdo? N simboliza el salto de línea, ¿de acuerdo? Y la contrabarra era el carácter especial, ¿de acuerdo? Para indicar al intérprete de Python que eso no es un carácter, que es un carácter especial, ¿de acuerdo? O por ejemplo la tabulación. Si utilizamos el contrabarra t, el sistema va a darnos una salida tabulada. Fijaros en estos ejemplos. En esta primera línea vamos a dar un salto de línea manual. Entonces, mirad la salida. La cadena es hasta aquí una cadena normal, esto es un salto, y cuando el intérprete se encuentra con el contrabarra n, da un salto de línea y la siguiente parte de la cadena la escribe en la siguiente línea. Lo mismo ocurre aquí, esto es en esta cadena, esto es hasta aquí una cadena normal, y después contrabarra t, que sería la tabulación, con lo cual aquí vemos que hay una tabulación y la siguiente parte de la cadena ya se muestra a continuación. Por ejemplo, también podemos utilizar los caracteres especiales para escribir código ASCII. Fijaros en esta cadena, el carácter ASCII 110 equivale a, ponemos contrabarra 110 y vemos que el carácter ASCII 110 equivaldría a la H mayúscula. Bien, si tenemos una cadena que queremos que ocupe por legibilidad varias líneas, ¿cómo lo haríamos? Utilizando la triple comilla, como si fuera ¿recordáis? Como si fuera un comentario múltiple. Entonces en este ejemplo, poniendo print y entre comillas triples esta cadena, este mensaje, ¿de acuerdo? Como veis, la cadena automáticamente va a ocupar varias líneas. Por supuesto, también tendremos una función, que es la función str, que me va a convertir un valor a cadena de texto. Vamos a verlo con un ejemplo. Definimos la variable x a la que asignamos el valor entero 5. Definimos la variable s a la que asignamos una cadena, que sería esta, y luego aquí no confundáis este operador con la suma aritmética. Ya os dije que esto es cuando se utiliza con cadenas, me va a hacer una concatenación, que se llama, es decir, la unión de las cadenas. Entonces tengo aquí una primera cadena y como la función str a la que le estoy pasando un valor, en este caso de tipo entero, me va a crear una cadena eso sí, con formato en este caso numérico, pues va a concatenar ambas cadenas, de tal manera que si yo muestro S, ¿de acuerdo? Pues me va a mostrar esta cadena. Todo esto es una cadena, es decir, el número es y lo que me haya devuelto la función str, que en este caso era un 5.
A continuación vamos a hablar del formateo de cadenas. A veces necesitamos dar un formato específico, de acuerdo, a una cadena de texto. Entonces, hasta ahora la función printf lo hacía de manera automática, pues ahora vamos a darle el formato nosotros. Definimos dos variables x e y a la que asigno valores distintos, x va a ser de tipo real y la y va a ser de tipo entero. Y ahora vamos a ver salidas formateadas. Bien, en la primera instrucción vemos una cadena, una segunda cadena, después la variable x, otra cadena, la variable y otra cadena. Esto es, bueno, un poco farragoso, ¿no? Esta sería la salida. El valor de x e y es igual a 9.3 y menos 5. Pues bien, otra forma de hacerlo podría ser esta. Esto ya sería una cadena formateada, es decir, llamamos a la función printf, le pasamos esta cadena, observar aquí, ¿de acuerdo? El tanto por ciento punto 1f y el tanto por ciento de. Aquí estamos diciendo el tanto por ciento punto 1f quiere decir que vamos a representar un valor real, ¿de acuerdo? Que va a tener un dígito en su posición decimal, y tanto por ciento de es que vamos a representar un valor entero. ¿Y qué valores se van a representar? Pues los que indicamos aquí, tanto por ciento y entre paréntesis x, y. Entonces, ¿qué va a hacer con esta salida formateada? Pues sustituir esta parte de la cadena y esta parte de la cadena por los valores de x y de y. Como veis, la salida es idéntica a la anterior. Otra manera de hacerlo es utilizando el método format que tienen todas las cadenas, ¿de acuerdo? Así que yo defino esta primera cadena, eso sí, tengo que poner llaves porque las llaves, ¿de acuerdo?, serán sustituidas por los valores de x y de y. Y después llamo al método format que, como digo, tienen todas las cadenas y le paso los valores que quiero representar, y como veis tendría la misma salida. Otra manera de utilizar el método format es incluso definiendo, lo podemos llamar definiendo variables en la misma llamada, como veis aquí, ¿de acuerdo? Yo aquí llamo al método format de esta cadena y aquí estoy definiendo dos variables, num1 y num2, a las que le estoy asignando respectivamente valores, y estoy indicando que aquí se sustituyan o que se indique el valor de esas variables. Y como veis, pues la salida sería una salida formateada como las anteriores que hemos visto. Y la última forma que vamos a ver de realizar cadenas formateadas es utilizando los f-strings o cadenas literales, que, como vamos a ver a continuación, me permite incluso introducir expresiones. Como veis, aquí voy a sumar x más y, ¿veis? Aquí me lo haría sin ningún problema. O también me permite llamar a funciones, ¿de acuerdo? Eso sí, cuando utilicemos f-strings hay que anteponer primero el carácter f y después, entre comillas, ya indicar la cadena. Y utilizando llaves, ¿de acuerdo? Entre llaves ya pondríamos el valor que queremos o la expresión o incluso la llamada a la función, ¿de acuerdo?, que queremos que se represente, ¿no? Bien, en esta instrucción pues vemos otra f-string, empieza con f, entre comillas la cadena que queremos representar y entre llaves el valor que queremos que se represente. En este caso el valor a representar va a ser una llamada. Entonces vamos a llamar a la función len, a la que le pasamos la llamada a la función str y la suma de x más y. Entonces vamos a analizar esta expresión. Primeramente se va a sumar x más y, es decir, 9.3 menos 5, que va a dar 4.3, pero 4.3 de esta manera, ¿de acuerdo? Este será el valor. Entonces ese valor en decimal se va a pasar a la función str, y str va a devolver esa misma cadena, es decir, una cadena que tiene de longitud 17 caracteres. Entonces esa cadena de 17 caracteres, ¿de acuerdo?, se le va a pasar en la llamada a la función len, y la función len me va a devolver un número entero, concretamente el 17. Y aquí sí que voy a poder hacer la operación aritmética 17 menos 2, porque son dos valores del mismo tipo. Y ese es el resultado que se me va a mostrar en pantalla. Es decir, lo que quería averiguar era cuántos dígitos tenía la parte de ese número decimal. A continuación vamos a hablar de la concatenación o de la unión de cadenas. Tenemos dos cadenas, CAD1 y CAD2. En CAD1 almacenamos hola y en CAD2 mundo. Y como os decía,
Aquí la suma no es la suma aritmética, sino que es el operador suma aplicado, el operador más, mejor dicho, aplicado a cadenas, no es la suma, es la concatenación. Y aquí lo podemos ver, ¿veis? Me ha concatenado, me ha sumado ambas cadenas, bueno, ambas no, realmente hay tres. cat1, la cadena espacio en blanco y cat2. Entonces, como podéis ver, aquí se muestra hola, espacio en blanco y mundo. Bien, también podemos replicar un cierto número de veces una cadena, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, si yo pongo print y entre paréntesis 3 por cat1, ¿veis? Me va a mostrar 3 veces el contenido de cat1, que sería hola. Si abajo pongo cat2 por 5, me va a replicar 5 veces el contenido de la variable cat2, que sería mundo. Bien, para saber si una cadena está contenida en otra, es decir, si una cadena es subcadena de la otra, utilizaremos el operador in. Como podéis ver en este ejemplo, defino dos cadenas, cat1 y cat2, ¿de acuerdo? La primera almacena la cadena el mundo es inmenso y cat2 almacena la cadena mundo. Entonces, si yo utilizo la expresión cat1 in cat2, me va a mostrar que efectivamente cat2 es una subcadena de cat1 y aquí podéis ver que me devuelve el valor true. Tenemos también dos funciones interesantes que son chr y ord. La primera le pasamos un valor numérico y lo que me va a mostrar es el valor AXI equivalente, y la segunda hace la operación contraria, es decir, le pasamos un carácter AXI y lo que hace es que nos devuelve su valor numérico. Por ejemplo, si yo aquí utilizo print y a la función print le paso lo que sería la función chr con el valor numérico 38, me va a mostrar en pantalla lo que sería el carácter ampersand, ¿de acuerdo? Mientras que si yo ahora hago lo contrario, es decir, a la función print le paso la llamada a la función ord pasándole el carácter ampersand, ¿de acuerdo? Me devolvería que es equivalente al valor numérico 38. Bien, entonces en el siguiente ejemplo, como os dije, las cadenas serán iterables. Esto quiere decir que se pueden indexar. Defino una variable t a la que asigno esta cadena y ahora defino una variable edad a la que asigno esta expresión. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues bien, primeramente, al poner t corchetes 18 estoy accediendo al elemento cuyo índice es 18, es decir, sería el elemento 19, que es este carácter 7. Cuando pongo t19 estoy accediendo al siguiente elemento, es decir, al 0. Entonces, esto sería la cadena 7, por decirlo así. Esto sería la cadena con el carácter 0. Al utilizar el operador más, las estoy concatenando, con lo cual aquí tendría la cadena 7,0. Al pasarle una cadena con formato numérico a la función int, lo que me va a devolver la va a convertir en un valor entero. Así que si yo muestro el contenido de la variable edad y su tipo, como podéis ver aquí, me muestra que efectivamente he convertido esa subcadena a dato numérico y ese valor numérico es un dato de tipo entero. Bien, continuamos hablando de subcadenas. Defino la variable cadena a la que asigno esta cadena y ahora vamos a ver cómo podemos extraer subcadenas. Para extraer una subcadena, muy fácil. Utilizamos el nombre, ¿de acuerdo? Y luego entre corchetes ponemos el inicio y el valor de fin. Recordar que el valor de fin siempre habría que restarle -1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si quiero mostrar esta subcadena, la que empieza en 7 y llega hasta 21, pues sería esta, ¿de acuerdo? Es decir, empezaríamos en la posición 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, comenzaría aquí y llegaría hasta la 21, que sería aquí. Bien, también podemos obtener una subcadena indicando un inicio, un final y el número de saltos que queremos ir dando. Por ejemplo, en este ejemplo empezaríamos en 0, que sería la P, ¿de acuerdo? Luego saltaría 2 y tomaría la T, saltaría 2 y tomaría la O, con lo cual ahí hemos extraído esta subcadena, la subcadena PTO. Bien, también podríamos obviar lo que sería el fin, es decir, si indicamos solamente inicio pero no indicamos fin y solamente indicamos el número de saltos, pues bueno, me extrae lo que sería la subcadena de 2 en 2, como podéis ver aquí abajo. O también podemos indicar el inicio pero no indicar el final, con lo cual me extraería la subcadena a partir
de ese punto. Por ejemplo, esta sería la salida, es decir, a partir de la posición 7, es decir, de aquí, extraería toda la subcadena hasta el final. Y que sepáis que la clase string tiene muchos métodos, algunos bastante útiles, como os voy a comentar a continuación. Definimos la variable s a la que asignamos esta cadena, y ahora, como os decía, todas las variables de tipo cadena tienen los métodos que vamos a ver a continuación. El método capitalize, que lo que hace sería convertir el primer carácter de la cadena a mayúsculas y el resto en minúsculas. Como veis aquí, veis lo que ha hecho, ha convertido el primer carácter, que era la L, a mayúsculas, lo ha capitalizado, y el resto a minúsculas. Por ejemplo, el método lower lo que hace es que convierte todos los caracteres de la cadena a minúsculas, como podemos ver aquí abajo. El método upper, todo lo contrario, convertiría todos los caracteres de la cadena a mayúsculas. El método swapcase lo que hace es invertir mayúsculas por minúsculas, por ejemplo, como veis aquí. Bien, otro método interesante de las cadenas es el método count, que me permite contar el número de veces que aparece una subcadena. Por ejemplo, yo quiero contar el número de veces que aparece la subcadena la. Bien, pues me lo va a mostrar. Me dice que aparece 2 veces. ¿Por qué? Una aquí y otra aquí. Bien, luego tenemos dos funciones, isalnum y isalpha. Isalnum me devuelve un true si todos los caracteres de la función son alfanuméricos. En este caso devuelve false por los espacios en blanco, ¿de acuerdo? Y isalpha me devolvería true si todos los caracteres de la función fueran alfabéticos, que en este caso también me devuelve false porque por los espacios en blanco. Otro método también interesante de las cadenas es el método strip, que lo que hace sería eliminar esos espacios en blanco que hay al principio y al final. Por ejemplo, si yo le paso esta cadena con espacios en blanco al principio y al final, lo que va a hacer es quitarlos, eliminarlos y mostrarme solamente el resto de los caracteres. El método zfill me rellena con ceros, tantos ceros como yo le indique aquí, por la izquierda de la cadena. Así que yo le paso la cadena, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿veis? Y lo que hace es que me rellena con ceros hasta completar el número que yo le digo aquí. Así que me muestra la cadena 0, 0, 1, 2, 3, es decir, una cadena de 5 elementos. Fijaros en el siguiente método, el método split, que es bastante interesante lo que hace. Le pasamos una cadena donde tenemos espacios en blanco y el método split me crea una lista de subcadenas, descartando los espacios en blanco. Fijaros en otro uso del método split. Al yo indicarle un carácter, en este caso la coma, lo que va a hacer es que me va a crear una lista, como podéis ver aquí abajo, basándose en ese carácter. Entonces, la primera subcadena de la lista será welcome, después encuentra el carácter que yo le digo y ya el resto de la cadena me lo va a convertir en otra subcadena. Así que obtengo al final una lista de 2 subcadenas basándonos en ese carácter que yo le he indicado que tome como carácter de referencia, ¿no? De carácter separador. O por ejemplo, en este caso, yo tengo esta cadena, ¿de acuerdo? Y entonces le digo que tome como carácter separador el hashtag, y fijaros, me crea una lista de subcadenas, ¿veis? El primer elemento manzana, el segundo la subcadena pera, la subcadena naranja y la subcadena fresa. Y finalmente vamos a ver el método contrario a split, es decir, el método join, que lo que haría sería crear precisamente una cadena, ¿de acuerdo? Basándose en una lista de subcadenas, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Llamo al método join y lo que va a hacer es tomar esa lista de subcadenas y me las va a unir con la cadena de referencia que yo le indico aquí. Así que, como veis, esta es la salida. 1, 3 hashtags 2, 3 hashtags 3, 3 hashtags 4. Toda esa cadena generada, como digo, con una lista de subcadenas.